Que la paz y la gracia de Dios sea con todos vosotros. Es un placer enorme estar con cada uno de ustedes nuevamente en este día, donde nosotros vamos a estudiar un poquito sobre esta situación, esta grave crisis humanitaria que está asolando el mundo. No estoy hablando, claro, del virus COVID-19. Y quiero hablar de esto porque he escuchado a algunos líderes religiosos de varias denominaciones diciendo que basta tener fe y todo estará bien, que no te preocupes con nada más, que todo saldrá bien, que la enfermedad, que el virus no te va a tocar a ti, basta confiar en Dios, tener fe y puedes hacer después todo lo que quieras porque todo saldrá bien. Y que incluso si estás preocupado con esta situación, eso únicamente está diciendo que tú tienes poca fe, o que incluso tu fe es muerta. Y entonces, claro, muchas personas quedan muy preocupadas con toda esta situación. Y los líderes religiosos siguen, bueno, vengan todos a la iglesia, vengan todos en grupo, y aquí estarán bien, todo saldrá bien, basta tener fe. Ahora, yo no los quiero masacrar más sobre ese tema, porque yo sé que es un tema que todos nosotros estamos un poquito cansados de escuchar, porque ese tema, está en todos los noticiarios, en todo lugar, todas las personas hablan, todas las familias hablan, y se tornó un poco cansativo, masacrante escuchar hablar sobre ese tema del virus COVID-19. Pero el tema es que con todas estas declaraciones que he escuchado de estos líderes religiosos de tantas denominaciones, quedé un poco aprensivo, quedé preocupado, y porque siento que están colocando en peligro la vida de millares de personas. Y por lo tanto yo quise preparar este tema para que las personas puedan estar bíblicamente bien informadas. Así que vamos a estudiar entonces sobre ese tema. Y vamos entonces vamos a empezar con una pregunta. ¿Por qué surgió este virus en el mundo? ¿Por qué habrá surgido este virus? Vamos a leer Isaías capítulo 24 y los versículos 4 y 5, que dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto siempre eterno. Debido a la transgresión de las leyes de Dios por parte de los humanos, todo el planeta Tierra se ha contaminado. Y varias epidemias o pandemias han asolado el mundo, nuestro planeta. Pero vamos a ver un poquito la diferencia entre epidemia y pandemia, para estarmos un poquito más dentro del asunto. Muy bien, epidemia. Tanto epidemia como pandemia son dos palabras que vienen del griego. Entonces, epidemia, en el griego, epidemos. Epi significa arriba y demos significa pueblo. Y entonces, la designación de epidemia es la rápida diseminación de una enfermedad contagiosa que alcanza un gran número de personas en una región. Por otro lado, pandemia, del griego pandemos, que significa pan, todo, y demos, pueblo. Y por su vez, esta es una epidemia que se propaga en una gran área geográfica internacional, afectando una parte considerable de la población mundial. Veamos algunos ejemplos de epidemias o pandemias que este mundo ya atravesó. Vamos a hacerlo de una manera cronológica. Empezamos con la peste negra, que sacó la vida a cerca de 50 millones de personas, del año 1333 al año 1351. Después tenemos la cólera. Cólera mató cientos de millares de personas y fue de los años 1817 al año 1824. Después tenemos la tuberculosis, que sacó la vida a 1.000 millones de personas
Fue en los años 1850 a 1950. Después tenemos la viruela, que mató 300 millones de personas desde los años 1896 al año 1980. Tenemos también la gripe española, que mató 20 millones de personas del año 1918 al año 1919. También tenemos el tifo, que mató 3 millones de personas del año 1918 al año 1922. La fiebre amarilla mató 30.000 personas entre los años 1960 a 1962. El sarampión mató 6 millones de personas hasta el año 1963. La malaria sigue matando 3 millones de personas por año desde el año 1980. Y la SIDA también sigue matando 22 millones de personas desde el año 1981. Pero todavía existen, infelizmente, varios líderes religiosos de varias denominaciones que están a minimizar este problema de este virus. Y para eso utilizan generalmente los textos bíblicos de Salmos 91 y de Deuteronomio 7. Queremos analizar de seguida. Entonces, Salmos 91 podemos leer: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele del día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero ahora pregunto, ¿será que este texto nos está diciendo que ninguna enfermedad caerá sobre nosotros si nosotros no tuviéramos cuidado? Si nosotros no tomarmos las debidas precauciones? Veamos lo que dice la sierva del Señor, Ellen White, en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 415. Las promesas de Dios no están destinadas a que nosotros apelemos a ellas temerariamente mientras nos precipitamos al peligro, violando las leyes de la naturaleza y despreciando la prudencia y el juicio con que Dios nos ha dotado. Esta es la más flagrante presunción. Por tanto, queridos hermanos y queridas hermanas, nosotros no tenemos el derecho de nos colocar en peligro y después esperar que las promesas de Dios se cumplan en nosotros si cada uno de nosotros no está haciendo su parte. Tenemos también que ser cuidadosos, ¿no? Entonces, el otro texto que generalmente usan estos líderes religiosos es también Deuteronomio 7:15, que dice: Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, y no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Es que lo que muchas personas no entienden es que las promesas de Dios son condicionales. Ellas son reales y verdaderas, pero Dios no nos va a dar algo si nosotros no lo queremos o si nosotros no estamos cumpliendo con los requisitos de Dios para obtener estas mismas promesas. Si leéramos no solamente ese versículo 15 de Deuteronomio, pero si nosotros leéramos también el versículo 12, vamos a entender mejor este tema y vamos a entender lo que Dios nos está queriendo decir. Vamos a leer entonces. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra,
Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Entonces aquí es claro, y dice que para nosotros estarmos libres de estas plagas, para que Jehová saque de nosotros estas plagas, para que nos proteja, nosotros também temos que fazer algo. Temos que ouvir os decretos, temos que guardar e temos que colocar por obra todo o que Deus nos pide para fazer. E essa é a mesma ideia poderemos encontrar em Éxodo, capítulo 15, versículo 26, onde diz: Si oíres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Portanto, vemos claramente a palavra sí, que denota una condición. O sea, las promesas de Dios sí son verdaderas, las promesas de Dios sí son reales, pero hay una condición, ellas son condicionales también, ¿no? Y si nosotros no cumplirmos con nuestra parte, entonces las promesas de Dios no estarán para nosotros, pero sí únicamente para aquellos que cumplen con lo que Dios les pide. Por lo tanto, para estar libre de cualquier plaga, enfermedad o virus en tu vida, también tienes que hacer tu parte. Tienes que escuchar la voz de Dios. Tienes que cumplir sus estatutos. Tienes que seguir sus leyes. Y de esa manera, entonces, sí, serás libre de todas las plagas, ¿no? Pero tienes que hacer tu parte también. Porque si nosotros vamos a decir que es únicamente con la fe y después podremos hacer todo lo que queremos, ¿qué vamos a hacer entonces cuando Jesús dijo a sus discípulos que ellos tenían menos fe que un grano de mostaza? Se nos vamos a confiar en la fe, estaremos todos condenados. Queridos hermanos y queridas hermanas, esa creencia, esa doctrina de que basta tener fe para sermos salvos y después podemos hacer todo lo que queramos, no es nuestra. Es más bien una doctrina de otras denominaciones. No es que uno puede únicamente por la fe ser salvo y después hacer todo lo que quiera conscientemente. No, eso no está correcto. Eso no es correcto. No se deje engañar, hermanos. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos infringido las leyes de Dios. Y como tal, tenemos que sufrir las consecuencias. Ahora, no lo estoy diciendo que todos nosotros vamos a contraer este virus. Pero seguramente que algunos de nuestros hermanos sí serão contaminados, pero isso não quer dizer que eles tenham mais ou menos fé que cada um de nós. E gostaria de dar alguns exemplos. Quando estive em Itália, no ano 2017, por el Congresso de Reorganização da Conferência General, da Associação General, eu fui ali muito contento, com toda a minha família, com o desejo de servir ao Senhor, com as ganas de estar com mis hermanos em la fé, com o desejo de servir a nosso Padre Celestial, de estar em esta reunião harmoniosa com os meus hermanos, com aprender mais de Deus, com toda a fé do mundo estava lá para poder aprender todo o que Deus tinha reservado para mim. E eu levei minha família, pero meu hijo se enfermou. Estuvo muito mal, estuvo internado. Esta foto que podemos ver foi no início de sua enfermidade, quando ele já não estava saindo da casa. Eu o levei ao desayuno, à cama. Mas ele estuvo muito mal, estuvo enfermo, estuvo no hospital 3 ou 4 dias e depois, quando vim para Portugal, os médicos allá me diziam: bueno, quando chegar a Portugal, o tienes que internar outra vez, ele está muito grave. Hermanos, como podemos dizer que é falta de fé? Eu fui com toda a alegria servir ao Senhor para allá. Pero todavía isso passou com meu hijito. Que disse também de nosso querido pastor Idel Soares, me acuerdo que há 2, 3 anos, creo, me contavam que ele, em uma viagem missionária à África,
que ele havia contraído malária. ¿Será que isso foi falta de fe, queridos hermanos? Claro que no. También, que decir de todos nosotros, porque todos nosotros já enfermamos, todos nosotros já tuvimos problemas de saúde en nuestra vida. ¿Será que esto es una falta de fe? Claro que no, pero sí, esto se debe a nuestra desobediencia y a la desobediencia de nuestros padres a las leyes de Dios. También, en una resolución de nuestra iglesia del año 1993, podemos leer: debido a las preocupaciones con respecto al peligro de contraer el virus de la SIDA, la iglesia es libre para usar vasos individuales. Claro que esta resolución no está hablando de esta situación en sí, pero no está hablando de esa preocupación que tenía la conferencia general, que tenían nuestros hermanos, para que el virus no se propagase entre los hermanos en las iglesias. O sea, se ve que había essa preocupação, essa precaução. ¿Sería esto falta de fe de parte de nuestros líderes? Claro que no, queridos hermanos. También José y María tuvieron que huir para el Egipto. Había esa orden, ese decreto de Herodes para matar todos los niños de 2 años para abajo. Y entonces José y María huyeron para el Egipto con miedo de que Jesús pudiera ser muerto en ese entonces. También los discípulos de Jesús muchas veces tuvieron que huir. Corrían peligro de vida, eran perseguidos, querían matarlos. Y ellos muchas veces huyeron de ciudad para que entonces no perdieran su vida. También mártires. Muchos mártires fueron torturados, quemados vivos, tirados a los leones, crucificados, entre tantas otras cosas. ¿Será que era isso falta de fe? Claro que no, todo lo contrario. Ellos demostraban su fe a través de su sacrificio. Ellos sofreram bastante e eles não foram imunes a este sofrimento. Pero no me malinterpretem. Eu não estou dizendo que não é necessário ter fé em Deus. Claro que sí, es necesario tener fe en Dios y es fundamental para nuestra salvación. Pero una de las pruebas de que tenemos fe en Dios son justamente las obras, pues una fe sin obras es una fe muerta. Y para eso gostaria de dar 3 ejemplos bíblicos que comprueban lo que estoy diciendo y que pienso que son cruciales para tenermos como modelo para esta crisis que estamos atravesando en el mundo. El ejemplo de José. José, cuando hubo esa visión de las vacas gordas y vacas flacas, entonces José tuvo el cuidado de armazenar la comida. José precaveu-se porque sabía que después habrían tiempos de posible hambre. Entonces, queridos hermanos, não é pecado, não é malo que uno esté precavendo-se de algo que poderá acontecer, que uno também actúe como José, que uno guarde comida. Ahora, claro, haciéndolo de uma maneira cristiana, acordando de los outros, não sendo egoístas também, ¿no? Pero está bien que lo hagamos, porque uno não sabe lo que pasará en el futuro. También la situación de Noé. Noé, también cuando fue el tema del diluvio, él tuvo que se esconder, él tuvo que se refugiar adentro del arca, esperando que la tormenta, esperando que el diluvio pasara. Entonces él se refugió en lo que sería su casa. Y allí estuvo durante mucho tiempo hasta que la tormenta, hasta que el diluvio pasara. También el pueblo de Israel tuvo que se recoger a su casa hasta que pasara el ángel destruidor que quería matar todos los primogénitos. ¿Qué pasaría si los israelitas no hubiesen pintado los umbrales de la puerta con la sangre del cordero y si ellos no estuvieran escondidos adentro de su casa? Ciertamente que muchos de los primogénitos de Israel morirían. Por lo tanto, mismo la fe necesita de una acción para ser verdadera. Nosotros
tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que nos precaver. Tenemos que evitar los locales que puedan ser posibles focos de contaminación. Tenemos el deber cristiano de nos proteger, de protegermos a nuestra familia y de protegermos todo y cualquier ser humano. Me gustaría leer un texto muy interesante de Ellen White en Consejos sobre la Salud, página 58. Ella escribe: Dios no realizará ningún milagre para evitar que las enfermedades recaigan sobre las personas que no se cuidan y que continuamente se mantienen violando las leyes de la salud, sin hacer mayor esfuerzo para prevenir tales enfermedades. Cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para conservar la salud, entonces podemos esperar que los benditos resultados se produzcan y pedir a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos relacionados con la preservación de nuestra salud. Entonces contestará nuestras oraciones. Si al hacerlo, su nombre puede ser glorificado. Pero que todos comprendan que tienen un trabajo que hacer. Dios no obrará en forma milagrosa para preservar la salud de quienes, por causa de su descuido irresponsable de las leyes de la salud, siguen un curso seguro hacia la enfermedad. Pero, ¿qué consejos tiene la Biblia para nos dar para una situación semejante? ¿Qué consejos nos tiene la Biblia para dar con relación a un virus, a una plaga, a una enfermedad? Porque sabemos que la Biblia es extremadamente rica en consejos. Por lo tanto, ¿qué tiene la Biblia para nos decir? Bueno, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, podremos leer un consejo de Dios para el pueblo por causa de una plaga. Estoy hablando de la lepra. Cuando vamos a Levítico, capítulo 13, versículo 46, podemos leer: todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, será impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Es muy interesante que el consejo que Dios da a través de Moisés para el pueblo de Israel es que si uno estuviera contaminado con esta lepra, entonces era que fuera para fuera del campamento y ahí se protegiera para que no contaminara a nadie más. Ese es el ejemplo que nosotros deberíamos seguir también en este momento, precavernos para no contaminar otras personas. Y nosotros tenemos un problema muy grande, es que en la actualidad dicen que este COVID-19, el coronavirus, que el tiempo de incubación dentro de nuestro organismo es entre 2 a 14 días. O sea, nosotros podemos estar contaminados sin saber que lo estamos. Y estamos propagando la enfermedad unos a los otros sin lo saber. Incluso ya hubo un caso en China donde la incubación de la enfermedad del virus tardó 29 días. Por lo tanto, ¿no sería mucho mejor seguirmos el consejo bíblico y precavernos, isolarnos, no infectando otras personas y de esa manera entonces proteger nuestra familia, nuestros hermanos, toda la raza humana? Porque de eso que estamos hablando. Todas las personas podrán estar infectadas y nosotros no sabiéramos y andarmos por la calle como si nadie pasara. Por tanto, sigamos el consejo bíblico y leamos también Proverbios 8:33 que nos dice: atended al consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Por tanto, seamos sabios, queridos hermanos. Y para sermos sabios, no debemos ser extremistas. Es necesario un equilibrio y comprender la Biblia. En Romanos, capítulo 13, versículo 1 y 2, podemos leer: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por tanto, queridos hermanos, obedecemos a las autoridades si estas no están en contra de la palabra de Dios. Y si estas autoridades nos aconsejan a estar en casa, bueno, hagámoslo. Essas autoridades de salud nos han pedido para nosotros estarmos por casa, para não estarmos propagando el virus,
Portanto, sigamos la palabra de Dios, sigamos los consejos de Dios, pero también los consejos de las autoridades si ellas no son en contra de la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8 podemos leer también: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así que, queridos hermanos y queridas hermanas, no seamos sabios en nuestra opinión. No pensemos, bueno, yo lo sé todo, yo lo tengo en mi mente, yo soy más inteligente que los demás. No es así, querido hermano. No. Obedece a las autoridades, sigue sus consejos, y si ellos te piden entonces para ficar en casa, bueno, quédate en casa, no salgas, respeta. Puedes ser más joven que los demás, pero puedes estar propagando esa enfermedad para tu abuelo, para tu abuela, y puedes ser el responsable de la muerte de ellos. Así que tiene cuidado, por favor. Pero, ¿qué podremos aprender sobre esta situación que estamos viviendo? ¿Qué lección podemos sacar para nuestra vida? En Mateo 24:3, los discípulos hicieron una pregunta muy importante a Jesús. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eles queriam saber quando seria o fim do mundo, quando seria sua segunda venida. E Jesus dijo que algumas das señales de sua segunda vinda seriam: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá pestes, e hambres, e terremotos em diferentes lugares, e todo isso será princípio de dolores. Hermanos, isso está passando en este momento en el mundo. Nosotros estamos hablando más de las pestes, pero las guerras, las hambres, los terremotos están existiendo en este momento en el mundo. Y el texto bíblico nos está diciendo que todo eso sale al principio de las dolores. Pero entonces, ¿qué podremos aprender con toda esta situación? Es que Jesús está a las puertas, que nuestro Salvador va a voltar, que nuestro Señor va a volver y que entonces podremos gritar: Maranata, nuestro Señor vuelve. En Mateo 24, del 29 al 33, leemos esta promesa maravillosa. Y inmediatamente después de la tribulación en aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus cogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Queridos hermanos y queridas hermanas, aquí tenemos esta promesa maravillosa. Cuando veamos todo esto, es una señal que Jesús está a las puertas, que Jesús está cerca. Es una promesa maravillosa. Es claro que tenemos tribulaciones, preocupaciones, pero este mundo ya tiene tanto sufrimiento que lo mejor es que todo se termine y que venga Jesús. Así que en medio de todas estas tribulaciones temos esta promessa que Jesus irá volver para buscar cada uno de nosotros que estamos cumplindo com sua vontade. Pero tener fe não significa que nosotros não passaremos por dificuldades, por tribulações em nossa vida. Nem tampouco significa que Deus está falhando com suas promessas. No, no es nada de esto. El problema es que a muchas personas les fue enseñado un evangelio donde el ser humano es intocable, donde será próspero en todo, pase lo que pase, basta creer y entonces todas las cosas le saldrán bien. Será próspero, será feliz, no pasará por dificuldade ninguna.
Pero el ejemplo de Jesús y los discípulos nos dicen completamente lo opuesto. Ellos sí pasaron dificultades. Y Jesús nos dijo, ustedes tendrán tribulaciones. Así que, mis queridos hermanos, no es un problema de falta de fe, sino que decir de tantos cristianos que perdieron su vida en China, en Italia, en España, en Alemania, ¿será que eso fue un problema de falta de fe? Claro que no, mis queridos hermanos. Lo más importante que nosotros podríamos pensar y que nosotros tenemos que hacer es estarmos comprometidos con el Señor y pensar que no podrá haber nada que nos separe del amor de Dios en Cristo Jesús. Y que hagamos lo que hagamos, pase lo que pase, todas las cosas contribuirán a bien para aquellos que aman a Dios. Pase lo que pase, mis queridos hermanos. Y de esa manera la promesa de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, será entonces una realidad en nuestra vida. Si se humillar mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Queridos hermanos y queridas hermanas, esto que nosotros estamos asistiendo en el mundo en este momento, são unicamente os princípios de las dolores. Assim que é hora de nós irmos a Jesus. É hora de nós orarmos, de estarmos unidos, fervorosos em oração, de ajunarmos, de pedir pelo derramamento do Espírito Santo, de predicar o Evangelho com mais força, com mais poder, porque estar em casa não significa que estejas de braços cruzados. É hora de fazer mais por el Senhor. É hora, se necessário, de sair. Não tenhas medo de colocar tua vida em risco se és chamado a sair, se és chamado a trabalhar. Confia em Deus. Acuérdate del apóstolo Paulo. Paulo dizia que para ele vivir era Cristo e morir era ganancia. Assim que se tu tienes que perder tu vida mientras estás servindo ao Senhor, não tenhas problema, porque o maior problema não é morir por coronavírus. O maior problema é morir sem Cristo. Assim que confia em Deus. Haz tu obra. Se és chamado a servir, hazlo, sal afuera. Pero se não eres, haz tu trabalho em casa, protege-te a ti, protege a tus queridos, a tu família, a tus hermanos, protege a raça humana, porque acuérdate, tener consciência não é tener falta de fé. Assim que, mis queridos hermanos e mis queridas hermanas, hagan vuestro trabajo também, não se cierren em casa e queden sem saber nada, sem hacer nada, hagan algo por nuestro Senhor. Gostaria de terminar com um texto de Martín Lutero, quando ele tuvo que enfrentar também a peste negra em sua época. E creio que o exemplo, o que ele escreveu, sua maneira como ele vivenciou essa experiência, é muito importante para nós. E creio que é um exemplo muito bueno para que cada um de nós podamos seguir. Então, Lutero dizia o seguinte: le pediré a Deus que nos proteja misericordiosamente. Luego fumigaré, ajudaré a purificar el aire, administrar medicamentos e tomá-los. Evitaré lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não contaminar-me. E talvez infligir e contaminar a outros. E por lo tanto, causar a morte como resultado de minha negligência. Se Deus quer levar-me, certamente me levará a mim. Pero habré hecho todo lo que esperaba de mim. Assim que não sou responsável de minha morte ou da muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona, sino que iré libremente como se indicó anteriormente. Veo que esta es una fe que teme a Dios, porque no es audaz ni tonta y no tienta a Dios. Queridos hermanos, ese es el ejemplo que yo creo que debemos seguir. Debemos protegernos, debemos cuidarnos, precavernos de los peligros, pero también si somos llamados a ayudar, si somos llamados a hacer una obra, bueno, hay que hacerla. No tengan miedo de hacerla. Confiad en el Señor y creo que hay una vida más allá que esta. Y si hay que perder nuestra vida, perdamos nuestra vida, pero obedezcamos a nuestro Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.